Que sea Dios a través de su Espíritu, mostrándonos lo que nos tenga que mostrar, desafiándonos en lo que nos tenga que desafiar, entendimiento, podamos día a día acercarnos un poco más a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Bendito Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Dios, para ser instruidos a través de tu palabra, ser instruidos desde tu verdad. Quita toda venda, quita todo velo, quita todo prejuicio, quita toda indisposición, todo condicionamiento mental, aún espiritual. Quita todo naturalismo de nosotros. Esa mente 100% natural. Al estar frente a tu verdad, quita los meros razonamientos humanos y danos esa mente espiritual para que podamos entender, para que podamos comprender no solo lo que tú tienes para nosotros, sino también en dónde quieres que estemos. Y desde ese percibir, entender lo que tú tienes para nosotros y dónde nos quieres tener. Que también podamos encarnar las actitudes correctas y las acciones correctas, las conductas correctas. Señor, gracias porque has tenido paciencia con nosotros. Has tenido paciencia y misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias. Pero enséñanos también a ser diligentes. Desde la comprensión, el entendimiento de lo que tú tienes y quieres de nosotros. Danos diligencia, porque los días son malos, porque nuestros años se acortan día a día en esta tierra y no siempre tendremos las mismas oportunidades. Oh Dios, a través de tu Espíritu, en el nivel en que cada uno de nosotros estemos, enséñanos en esta mañana. Enséñanos en esta mañana. Enséñanos en esta mañana. Instrúyenos, Espíritu Santo, que la bendición se deje ver en nosotros y que toda la honra y toda la gloria sea para ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Estamos mirando la manera en que hemos de vivir para que el propósito de Dios no se aborte en nuestras vidas. La manera de vivir para que esos buenos propósitos de Dios
para que nosotros no se queden solo en ello, en buenos propósitos. Y ya en una primera sesión toqué en cuanto a la necesidad de identificarnos con los intereses de Dios. Y de esos intereses de Dios, lo que Dios anhela, lo que Dios espera, etc. Y aún antes de entrar en lo que concierne esta mañana, vendría la pregunta: ¿cuántos de ustedes, después de esa enseñanza, hace 15 días, creo, cuántos de ustedes le dedicaron tiempo siquiera a uno de esos aspectos que se mencionaron, para conocer el querer de Dios? Y en aquellas cosas que aún ya conoces, afirmar tu vida sobre aquello que sabes es la voluntad de Dios, es el querer de Dios. Y digo eso, hermanos, porque si nos constituimos solo en meros oidores de la palabra, no vamos a llegar. Que el conocer la voluntad de Dios sea un anhelo de nosotros, el conocer la voluntad de Dios en nosotros, para nosotros, a través de nosotros, sea un anhelo. Y de ese anhelo, las acciones correspondientes, porque no podemos hablar de hacer la voluntad de Dios si no conocemos esa voluntad. Tenemos de sabiduría y diligencia en esto. Yo quiero abordar otro aspecto en esta dirección. Y cuando para las parábolas, que fueron el método predilecto de Jesús, y que por cierto se le llama las parábolas del reino, quiero que en esta hora miremos allí en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda a Pedro capítulo 1, y es un texto muy desafiante en cuanto a un aspecto clave. En ese vivir de la manera adecuada para que el propósito de Dios no se aborte en nosotros. Comenzamos pensando en los intereses de Dios. O mirar desde la perspectiva de Dios lo que concierne a Dios y aquello con lo que tenemos que identificar. Pero en esta hora quiero que pensemos desde nuestra perspectiva, como hombres y mujeres de Dios, como seres humanos. Y allí en 2 Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3 en adelante, y voy a leer una buena porción aquí. Dice el verso 3, segunda a Pedro capítulo 1:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuidado con ese término conocimiento. Y antes de ese término conocimiento, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, seguramente no solo la vida natural, sino la vida espiritual, y lo que concierne a esa vida espiritual, el cómo hemos de conducirla, que nos han sido dadas. Por eso decimos, Dios nos ha dado todos los recursos para vivir una vida buena. Ya el problema es nuestro si invertimos tiempo en descubrir esos recursos y en apropiarnos de esos recursos. Pero dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuidado con esta parte del verso 4, la segunda parte, para que por ellas llegase a ser participante de qué cosa? De la naturaleza divina. Algo de naturaleza divina en ti, en mí, algo de la naturaleza divina en nosotros. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo soy hombre, que yo soy carne? Pues es verdad. Pero aquí hay otra verdad. Que Dios, al menos desde su propósito, parte de su propósito es que esa naturaleza divina, opacada por el pecado, vuelva a manifestarse en nosotros. Llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, ya sea por la corrupción de que lo negativo que hay en el mundo o la promesa de Dios, quizás más ello, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol va a echar mano para
ese desafío de una realidad en Él. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por gusto, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, dice el apóstol, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La apóstola dice, se va al fondo y dice no solo presente, sino que también ausente. Estas cosas sean una realidad en la vida. Hermanos, cuando nosotros miramos la vida cristiana y la realidad de esa vida cristiana, ya sea en nuestra propia vida o en la vida de otros, y especialmente vemos retrasos en el crecimiento, vemos estancamiento, vemos poco avance. En ese encontrar la respuesta al porqué de ese estancamiento, de esa falta de progreso, casi siempre pensamos en pecado. Y cuando hablo de pecado, conductas que van directamente contra la buena moralidad, etc. Pero déjame decirte que no siempre los grandes estancamientos en la vida cristiana tienen que ver con pecado en esa dirección. Por eso el apóstol Pablo habla de diligencia, poner toda diligencia. ¿Qué es ser diligente? Ser rápido, ser veloz, no dar demora, no dar largas. Y seguramente la falta de diligencia en lo que tenemos que ser diligentes, seguramente esa falta de diligencia es pecado. Pero ¿contra qué estamos pecando? Seguramente, primeramente, contra nosotros mismos. Porque de todo lo que sembramos, queriendo o no queriendo, de eso vamos a cosechar. Y déjame decirte, no solo se siembra de manera intencional, en acciones concretas de actividad, también desde la inactividad, también estamos sembrando. Si siembro inactividad, pereza, desgano, falta de diligencia, que la cosecha que voy a recoger será de abundancia, de escasez, de miseria, de ruina. Él habla de diligencia. Y la falta de diligencia no necesariamente, cuando termina siendo pecado, porque lo que debimos haber hecho no lo hicimos, no necesariamente tiene que ver con el área de la moralidad. Otra vez, no siempre
la causa del estancamiento es pecado directo, pecado abierto y especialmente en el área de lo moral. Y es ahí donde muchos cristianos viven descostillados. Sacan pecho que yo no he hecho esto, que yo no he caído en esto, pero tampoco se le ve el avance, tampoco se le ve el rédito de sacarle provecho a que no se han visto en pecados escandalosos y viven la vida desgastándola, invirtiéndola en bobadas. Perdónenme la explicación, no me perdonen. Bobadas. Y cuidado, hoy cuando algunos tenemos, que a veces nos tener un dispositivo electrónico en la mano casi todo el día, hoy cuando muchos viven metidos en 20.000 grupos en redes sociales, cuidado hoy. El apóstol Pedro dice esto, y va a decirte que cuando nosotros miramos aún la vida de algunas iglesias en las páginas bíblicas, la falta de diligencia, la falta en el conocimiento de lo que como cristianos hemos de saber acerca de Dios y acerca de la vida cristiana. Esas iglesias tuvieron serios problemas. Y sí, quizás en última instancia pudo aparecer el problema del pecado en la moralidad. Pero primero hubo un faltante en el conocimiento. Y en esto vale la pena decir, hay problemas en la vida cristiana y en la vida del ser humano que lo que tiene que ver con los problemas del pecado en nuestros miembros, muchos de esos problemas se solucionan en el nuevo nacimiento, otros se van solucionando en la vida cristiana a medida que vamos entrando en niveles de santificación. Pero resulta que en la iglesia en Corinto, donde había problemas de fondo de pecado, de esa naturaleza caída, había también otros problemas que sencillamente se iban a solucionar con un poco de sentido común, con un poco de conocimiento, con un poco de entendimiento. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto había divisiones. Y cuando Pablo toca el problema de las divisiones, Pablo no toca un problema de fondo de pecado en lo moral, sencillamente utiliza un argumento y le va a decir, ¿acaso está dividido Cristo? Solo con el sentido común, solo con el entendimiento correcto, con el conocimiento correcto, preciso, era suficiente para solucionar ese problema. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando llegar a otros niveles en la vida espiritual? A otros niveles de llenura? Y cuando alguien analiza esto, fulano y fulana siempre anda en la búsqueda y no llega. Habría que saber por qué no llega. A veces lo primero que se piensa es el pecado. Y si es ignorancia. Y si es que no
yo conozco el camino. Hace 8 días se habló de algunas condiciones para ser lleno del Espíritu. Y seguramente hubo acierto en esas condiciones, pero habría también la pregunta: en una predicación, ¿podemos abordar todo lo que concierne a un aspecto? Pudieron faltar condiciones. Condiciones hacia nosotros mismos, condiciones hacia Dios, condiciones hacia el prójimo. Solo para decir otra vez, y llego a mi punto, que hay la necesidad en ese vivir de tal manera para que el propósito de Dios no se corte en nuestra vida, no se estanque, no se retrase, no se frene, no llegue a su destino. Hay la necesidad mínimo de 3 cosas, y estamos hablando desde nosotros, desde la perspectiva nuestra como seres humanos. Número 1, el conocimiento correcto. Hay que tener el conocimiento correcto. Después del conocimiento correcto, tenemos que pensar en las actitudes correctas. Y además de conocimiento correcto y actitudes correctas, pensar en las conductas correctas. Hay personas que tienen el conocimiento correcto, pero no tienen la actitud correcta. Y si no tienen la actitud correcta, no van a tener la conducta correcta. Conocimiento correcto. Y ese conocimiento correcto debe comenzar con el propósito de Dios. Con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para nuestra vida. Porque si yo no sé para qué me llamó Dios, para qué Dios me llamó a la salvación, no puedo avanzar. El Pedro nos está diciendo, nos está hablando de hacernos partícipes de la naturaleza divina. En el texto que leímos, podría ser que desde otras enseñanzas de Pedro, él revele otro propósito. Y venía una pregunta: ¿solo Pedro escribió en la Biblia? También escribió Pablo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el camino al conocimiento correcto no puedo quedarme con una sola porción de la Escritura. Y algunos, por favor, no se me compliquen ya en esto, porque sabemos que todos no hemos tenido las mismas oportunidades, los mismos llamados. Pero saber que cuando yo no lo pueda hacer de manera directa, hay otros que me pueden enseñar. Y aquí tocó un problema en el que muchos han caído, y es que han soltado el ser discípulos. Han dejado de ser discípulos. Maestros, y déjame decirte que aún el mayor de los maestros, humanamente hablando, su discipulado no ha terminado. Yo esta semana, más allá de algunas, o en medio mejor,
de algunas realidades físicas. Le dediqué mucho a un aspecto que he tocado, que he tratado, y esta semana decía, pero ¿por qué se me muere este elemento? ¿Por qué yo no había descubierto esto? Y tiene que ver con los temas que más me apasionan. Y decía, ¿por qué se me perdió este elemento? Y personalmente era consciente que sin ese elemento, sin ese eslabón, nunca iba a poder llegar. Pero estoy diciendo, hemos perdido eso de ser discípulos. Y la iglesia, esa congregación, ha perdido la línea del discipulado. Y algunos otra vez, a veces levantan la bandera. Más conocimiento, más letra, como dicen algunos, pero déjame decirte, si lo que buscas, si lo que anhelas, la falta de conocimiento es que te está haciendo la mala jugada a la escuela otra vez. A la escuela bíblica otra vez. Ya sea que te metas individualmente o que pida la ayuda de alguien. Es triste cuando aún la iglesia cae en estas realidades y el recién convertido lo bautizamos y por diversos factores lo soltamos. Y esa persona comienza a remar, pero no avanza. Porque sin el conocimiento adecuado, el propósito de Dios se puede abortar y el diablo es el que saca ventaja en ello. Estamos para entrar en el mes de la alianza, y en ese mes de la alianza, en el tercer domingo, la historia de la iglesia local. Y ahora en ese recopilar toda esa historia, más allá de algunos elementos que yo tenía presentes de algunas realidades de la congregación, ahora desde esa historia local hay unos datos bien interesantes y algunos me lo voy a reservar por discreción, pero hay algunas cositas que van a ir apareciendo. Y por ejemplo, a través de los años que lleva esta congregación, los que fundaron esta congregación y viven en dónde están, los que fueron grandes líderes en su desarrollo y aún los llamábamos líderes ungidos por el Espíritu, ¿en dónde están? Y si eran líderes ungidos, si eran hombres y mujeres guiados por Dios, que Dios los usó para levantar esta obra, ¿por qué están hoy donde están? Y a veces no de buena manera. Y saben, me temo que a mucho lo derrotó el diablo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. A veces, cuando el Espíritu Santo percibimos algo del Espíritu en nosotros, a veces levantamos vuelo y nos vamos, y ya no me para nadie, y no tengo que someterme a nadie, Dios me respalda y esto y lo otro. Y vemos la historia de la cristiandad en esa área, a ver qué ha pasado con muchos, porque nunca dejamos de ser discípulos.
Nunca, 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 nunca. Y aún yo diría, una iglesia que anhela moverse en lo sobrenatural, una iglesia que anhela ser guiada por el Espíritu Santo, esa iglesia debe ser seria en el conocimiento de la palabra. Es cuando más conocimiento de la palabra, más conocimiento de la verdad se debe tener. Para que cuando esa ola se manifieste, podamos saber si se ajusta a la verdad o no se ajusta a la verdad. Y siento que habrá cosas que no solo con el conocimiento, porque se va a necesitar también discernimiento espiritual. Si usted lee la epístola a los Corintios, la primera carta del apóstol, vamos a encontrar con una iglesia que no sabía diferenciar entre una mente espiritual y una mente carnal. Y ustedes sabían que el cristiano tiene que renovar su mente, salir de ese naturalismo y meterse en aguas espirituales. ¿Sabían ustedes que ahí en la epístola a los Corintios, Pablo, lo primero cuando llega a los Corintios, dice, me tocó darle agua de panelita espiritual, me tocó darles leche espiritual, porque no eran capaces de discernir las cosas profundas de Dios, la sabiduría espiritual que viene de lo alto. Leche, no vianda. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado decir voy a tirar la vaca en esta mañana? No voy a tirar un pedacito de carne, ni agua de panelita, ni cafecito, la vaca entera. Hay vacas en la vida espiritual y no tenemos un discernimiento y una mente espiritual y una mente desarrollada, nunca vamos a llegar. Pero vuelvo aquí. El propósito de Dios en tu vida, tienes conciencia, conocimiento de cuál es el propósito de Dios en tu vida y a través de tu vida, en ti y a través de ti. Otra vez, Pedro habla de ser partícipe de la naturaleza divina. El apóstol Pablo va a hablar de que Cristo sea formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Qué tanto de Cristo hay en nosotros? ¿Qué tanto de Cristo hay en ti? ¿Qué tanto de Cristo hay en mí? ¿Qué tanto de Cristo ves en mí? ¿Qué tanto de Cristo veo yo en ti? Y alguien dirá, bueno, ¿y eso cómo así? Ahí no nos llamamos cristianos, pequeños Cristos. ¿Qué tanto de Cristo? Y de manera intencional, ¿cuántos de nosotros desde ese conocimiento nos hemos metido en la escuela de Cristo y a ser como Cristo? ¿Cuántos de nosotros? A veces en nuestras reacciones, nuestra manera de actuar, de hablar, de pensar, ¿qué tanto hay de Cristo allí? Cuando muchos de nosotros a veces andamos con una banderísima izada, yo hago lo que quiero, pienso como quiero, reacciono como quiero, etc.
El sentido común debe decirnos que si somos cristianos, que si reconocemos que fuimos comprados a precio de sangre, que si no nos pertenecemos, que si fuimos arrancados de las garras de Satanás, con mano fuerte y poderosa, ¿por qué no nos desligamos nosotros mismos, si podíamos? Sencillamente, si ahora hago lo que se me da la gana, ya estoy otra vez en terreno de Satanás. Hermanos, no nos engañemos. Ya nosotros demostramos que nosotros no podemos. Ya nosotros demostramos que nuestra llamada libertad, o nuestra llamada libertad, fracasamos. Ya demostramos eso. Por eso corrimos a Cristo. Ay, porque ahora tengo un poquito de Biblia en la cabeza, ahora me voy a soltar. Te vas a caer y vamos a caer otra vez en la garra del enemigo. El conocimiento correcto en la dirección que sea. Lo que soy, debo tener claro quién soy en Cristo. Debo tener claro eso. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué me ofrece Cristo? Y desde eso que la Biblia declara que soy, hacer los ajustes. Los hermanos en Corinto, el apóstol tiene que recordarles que su cuerpo era templo del Espíritu. Hermanos, que nos tocaba al iniciar. A veces el término templo como que no dice mucho. Y obvio, es el cuerpo y todas las facultades que hacen que el cuerpo tenga vida. Hay un término que podría tocarnos más. ¿Eres consciente que tu cuerpo es el santuario de Dios? Santuario. Y que no puedes hacer con el cuerpo como se te venga en gana. Y aquí también hay más allá del conocimiento natural, el conocimiento espiritual. Pero el término templo parece que no hace cosquilla. Pero déjame decirte, si ese no te hace ni cosquilla, piensa en otro que te diga más. Piensa en un santuario. ¿Sabes que tu cuerpo y nuestro cuerpo son los santuarios de Dios? Pero en el conocimiento preciso, recuerdan también ustedes que el tabernáculo en el Antiguo Testamento es símbolo de nuestro cuerpo. ¿Sabían eso? ¿Y sabían ustedes que aún el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en una imagen aérea, se parece a un hombre? ¿Sabían eso? ¿Y qué había en ese templo? Había un atrio, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y si es una representación de lo que nosotros somos, podemos diferenciar en nosotros lo que sería ese atrio, lo que sería el lugar santo y lo que sería el lugar santísimo. Y cuidado, los que hablan de intimidad con el Espíritu
y una vida en el Espíritu debería tener esto claro, y muy claro. No solo de que hemos sido destinados para ser el santuario de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios, en el cuerpo, en el alma o en nuestro espíritu. Conocimiento correcto. Conocimiento correcto del propósito de Dios para mi vida, conocimiento de los recursos que Dios me ofrece para vivir la vida que Él quiere que yo viva. Conocimiento. Desgraciadamente, estoy terminando, desgraciadamente la iglesia cristiana a veces se ha dividido supuestamente en los del espíritu y los de la letra. Cuando déjame decirte, el avión espiritual que es la iglesia no puede volar con una sola ala. Necesita dos alas, necesita la palabra y necesita el espíritu. Necesita esas dos alas. Y yo me temo que Dios no quiere que nosotros cometamos errores. Más allá de que de nuestra individualidad podemos detectar que a veces no hemos tenido el conocimiento correcto, aún en lo que buscamos y anhelamos. Y ya lo dije al iniciar, si el problema es pecado directo y abierto, pues cada uno sabrá. Pero si no hay pecado directo o abierto, debes preguntarte por qué no llego. Y no es solo conocimiento, es algún tipo de condición. Somos fieles al punto de que Dios nos confíe su presencia, su unción. Somos fieles, diligentes, responsables para que Dios nos confíe ese gran tesoro. A veces pegamos de románticos. Y no sé cuándo les hablé de esas lecturas románticas de la Biblia. ¡Uy, tan bonito! ¡Qué promesa! Esa es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es lo que me demanda. Lo que me demanda. Y casi siempre estamos en la lectura romántica. Lo bonito del texto, lo grande de la promesa, pero mi responsabilidad. Lo que eso me va a demandar. Y usted lleno del Espíritu Santo, y que después de un día de trabajo duro, cansado, y se acuesta con toda la esperanza de dormir profundo, y a la 1 de la mañana el Espíritu Santo lo despierte. Ora por o ve a tal lugar. En serio, ¿verdad? Y cuidado, el Espíritu Santo no se equivoca. A mí me tocó entender eso en su momento. Aún en debilidades, y a veces despertaba, necesitaba descansar y despertaba. En alguna ocasión mi raciocinio, bueno, Dios no sabe que estoy cansado, que necesito descansar, que esto, que lo otro. Pero el Señor trajo cordura y entendí que el Espíritu Santo no se equivoca.
Y que si Él despierta, si Él llama, esté como esté, Él sabe por qué llama. Pero a veces en nuestro naturalismo, no, yo necesito descansar. Esta semana murió en San Antonio la única tía, hermana de mi mamá, por el lado materno, y nos criamos allí, a pesar de que vivíamos de polo a polo, ellos a la entrada de la vereda y nosotros ya por allá en el último rincón de la vereda. Era la tía. Y allí dormí muchas veces. Cuando vi pasar en San Antonio, las primas me llevaban la comida en las horas de la tarde en la iglesia, muy sano. Y me reía con una de mis hermanas, porque uno de mis hermanos allá en Santander, el que tiene nombre de líder y hace de líder, porque pasta para líder sí que tiene. Y me reía con mi hermana porque resulta que lo llaman, él trabaja los martes, pero ella tiene 68 años, creo ya, sí, 68, 69, y él trabaja en campo, él trabaja sembrío, ya sea de papaya, de zapallo, lo que sea, en esa línea. Fueron los aficionados a la tierra, ese no fue mi don, trabajar la tierra, lo mío era otra cosa. Y resulta que los martes tienen que salir de Santander por allá, casi por los lados de Robles, Villapaz, donde tienen los sembríos, y seguramente llegó bien cansado y animoso de dormir, y a eso de las 9:30 lo llama una de mi hermana, murió la tía Eva. Yo solo me lo imagino que quizás se sentó, se rascó la cabeza, pensó, no le digo lo que dijo, lo que dice que dijo, pero lo que dijo convocaba desánimo. ¿Y yo qué puedo hacer a esta hora ahí? Pero resulta que en media hora ya estaba en San Antonio, y a él le tocó hacer todas las vueltas con la funeraria. A veces no queremos, no nos vemos en condiciones. Nosotros no nos vemos en condiciones y nos olvidamos que da el poder de Dios. Nos olvidamos que el que vivifica nuestros cuerpos es Dios, y que si el Espíritu Santo nos llama, Él da la fuerza. Que si nos pide que vayamos a tal lugar, pensamos, no, eso es muy peligroso. Déjame decirte, el Espíritu Santo no se equivoca. Y decirle, el que quiera unción debe estar abierto a lo que venga, solo por a Dios. A veces queremos unción, pero queremos condicionar a Dios. No, hermano, porque Dios no mira las cosas como las miramos nosotros. Dios sabe en dónde hay verdadera necesidad. No con esto. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo, el perseguidor, el que mataba a los cristianos, quién iba a pensar que Dios no iba a ser un soldado de él? Y Pablo tiene la experiencia de conversión en el camino a Damasco. Y Dios tenía que colocarle un maestro, un discipulador, Ananías. Y ve a tal lugar, y en la casa tal, en la calle tal, ahí está el hombre tal. Y ahí se vino el problema para Ananías. Señor, pero ¿cómo así? Y ese no es fulano, ese no es el matacristiano,
el mataevangélico, ese no era el encarcelado evangélico, y seguramente tenía cartas, pero Ananías entendió y sabía que ese privilegio de tener, de oír al Espíritu Santo, de oír a Dios, también tenía sus demandas. Y me temo que muchos de nosotros a ratos no sabemos ni lo que pedimos. No sabemos ni lo que pedimos. Y en ese sentido, hermanos, no nos engañemos. Necesitamos el conocimiento correcto. Saber el qué de las cosas, el por qué, el para qué, el cómo y demás. Y desde ese conocimiento correcto, que haya un alineamiento de actitudes correctas y de conductas correctas. Otra vez, mi sospecha hoy en esta carne, y lo que me dice mi cabeza, es que no siempre el no poder llegar no tiene que ver con pecado abierto y en lo moral. Que muchas veces no tenemos el conocimiento correcto. Y el no saber siempre será un problema en muchas cosas. Aunque cuando en algunas cosas a veces es mejor no saber. Pero en última instancia, cada uno de nosotros conoce su realidad. El que sabe que está en pecado abierto y por años y no solo años, décadas, centurias, qué sé yo, pues tome las precauciones, tome las medidas. Tome las medidas. Pero si es que hay, como dice aquí uno de nuestros hermanos, si es que le falta una llave o le falta algunas llaves, busque esa llave, aprópiese de esas llaves. Mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento, conocimiento. El enemigo de nuestras almas se opone tenazmente al propósito de Dios en nuestra vida. Y allí también hay cristianos que patinan, no quieren aceptar esa verdad. Hay personas que van a la iglesia o llegaron a una iglesia porque hablaron del diablo. No, yo a la iglesia no vuelvo porque allá hablan de diablo. Y algunos se excusan a veces, porque en algunas ocasiones podrán tener razón. No es que en la iglesia no se predica a Cristo sino a Satanás. Y sí, y en los énfasis debemos ser medidos. Pero a veces solo porque se habló de Satanás una vez, algunos se prejuician. Déjame decirte, Satanás mueve toda su ficha para obstaculizar el propósito de Dios en tu vida. Y no lo podemos ignorar. Y la Biblia nos manda a no ignorar sus maquinaciones. Y sí, no vamos a estar predicando a Satanás, pero no lo podemos ignorar. Y como yo digo, al diablo no lo derrotamos ignorándolo y haciéndonos los locos.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, es muy puntual y la Biblia nos lo va a mostrar. Fue abordado por Satanás y tentado, y seguramente no una sola vez. Y por eso el apóstol nos va a decir: nuestra lucha no es contra carne, ni contra realidades espirituales. Algunos en su cabeza no renovada no lo aceptan. Otros, aún antes de conocer a Cristo, saben que estuvieron en la garra del diablo de manera directa, que el diablo los engañó, se les presentó como Dios y los engañó y los mantuvo esclavizados. Y hoy, hermanos, desde lo que se atiza sobre Colombia, hoy sí que tenemos que estar alerta. Y en cada área, hermanos, necesitamos el conocimiento correcto. No solo desde un solo versículo, desde todo lo que la Biblia diga de ese aspecto. Y mi consejo sencillo en este tiempo es: usted que usa un celular y sale en ese celular inteligente, smartphone, y sale una concordancia bíblica, cómprela o descárguela por internet si le es lícito, y acostúmbrese a mirar todo el consejo de Dios de un solo tema. No ande brincando de un lado a otro por pedacitos. Acostumbrémonos a mirar todo lo que la Biblia dice de un solo tema, todos los versículos, y entender esos versículos. Hermano, sin el conocimiento correcto no llegamos. Y si por alguna circunstancia degustamos un poco de lo que buscamos, pero sin el conocimiento correcto, llega un momento en que nos van a pasar factura por esa falta de conocimiento. Y con esto es decirle: hay que volver a ser discípulos. Y en ese ser discípulos, algunos aprendizajes. Y si tú no los puedes adquirir por voluntad propia, necesita a un hermano mayor que te instruya, que te guíe, que te enseñe. Y un cristiano serio, un hombre y una mujer que quiere realmente vivir la vida cristiana, no debe esperar a que le instruyan, a que haya el tiempo para que le instruyan. Debe pedir que le instruyan. Nadie puede caminar un camino que no conoce. Nadie puede entrar en un estilo de vida que no sabe cuáles son las reglas, cuáles son las normas. Y nosotros tenemos deudas aquí. La pandemia nos sacó de muchas cosas, y en ese volver a reacomodarnos, aún esperando que muchos volvieran, que después de la pandemia no volvieron, quizás nos centramos en ello. Y aún pensando en el crecimiento numérico, y quizás eso debemos hacerlo, sin dejar de hacer esto, que los que estamos tengamos el conocimiento preciso en las cosas puntuales de la vida cristiana, para que nuestra vida cristiana avance. Y a todos aquellos que realmente anhelan una vida en el Espíritu, a ser discipulados también a ese nivel, y que si el problema es falta de conocimiento, que se solucione. Si el problema es no saber cómo derrotar el pecado, que se solucione. Romanos 8 te va a decir que una vida llena del Espíritu, los apetitos carnales son dominados, son controlados. La misma raíz del pecado, porque la ley del Espíritu de vida me ha liberado
de la ley del pecado y de la muerte. Y el enemigo lo que menos quiere es que tengamos esa liberación. Y por eso coloca trabas y obstáculos y nos despista en una cosa y en otra. Pero el propósito de Dios para con nosotros a nivel individual y como iglesia se puede hacer real, porque Dios nos ha provisto todos los recursos para que eso se haga real. De nosotros depende. De nosotros depende. Que ese propósito de Dios en ti y a través de ti sea claro. Y en eso querer honrarle, en eso querer agradarle, a apropiarse, a descubrir los recursos y a apropiarse de esos recursos. Y que seamos a nivel individual instrumentos de honra, a nivel eclesial, esa iglesia que representa a Cristo de manera adecuada. Y si la presencia de Dios en una vida genera un impacto en su entorno, cuanto más una congregación llena de Dios. Porque así como nosotros somos templo de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si en nosotros a nivel individual hay manifestación de gloria y de poder de Dios, cuánto mayor será esa manifestación de gloria y de poder a nivel eclesial. Si 2, 3, 5 o 10, cuando nos congreguemos, estamos llenos del Espíritu Santo. Cosas gloriosas tendrán que suceder. Pero recuerda, no solo el conocimiento, las actitudes. Después hablamos de actitudes. Las actitudes correctas, las conductas correctas. Porque a veces tenemos el conocimiento y fallamos, no llegamos, porque no están las actitudes correctas. Y estamos dispuestos a las conductas correctas. Y allí donde estás, cada uno sabrá en qué nivel está, qué está buscando, por qué no ha llegado. Sea lo que sea, toma una decisión. Y lo que solo tenga que ver con tú tomar una postura radical, toma esa postura. Y si necesita la ayuda de otros, pide la ayuda, busca la ayuda. Y en especial, crezcamos en el discipulado. Empecemos a andar otra vez nuestro discipulado personal. Y los que lo pueden, tienen herramientas, las capacidades, los recursos para echarlo a andar aún a nivel individual, en algunos niveles. Háganlo. No perdamos el tiempo en bobadas. Y los que saben que necesitan una ayuda, un guía, un tutor, un maestro, háganlo, pídanlo. No es pecado pedir. No es pecado pedir. Y nosotros nos limitaremos a que tú lo pidas. También lo ofreceremos como congregación. Para que podamos cumplir el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Nuestro buen Dios, aquí estamos. Necesitado Dios.
necesitado de tu instrucción, necesitado de tu enseñanza. Y cuando hay una enseñanza que tú nos darás por revelación, hay otra, oh Dios, que entendemos que ya tú revelaste, que la Biblia es tu revelación y que allí ya tú has mostrado, has dicho que hemos de saber, que hemos de encarnar, que no hemos de vivir y que es nuestra obligación estudiar tu revelación. Es nuestra obligación saber, conocer qué has dicho tú en áreas clave de nuestra vida cristiana. Danos ese entendimiento, danos esa decisión, danos ese compromiso, llévanos a esa acción de ser entendidos de tu verdad. Y oh Dios, allí donde hay necesidades, desde las oportunidades que cada uno de nosotros hayamos tenido en la vida, oh Dios, danos conciencia a todos aquellos que somos maestros y aún a aquellos que no son maestros, dale las aptitudes correctas para oír el consejo, para abrirse al consejo, para anhelar el consejo, para anhelar la enseñanza. Gracias, Dios, por colocarnos en este cuerpo. Y gracias, Dios, porque tus propósitos son grandes para con nosotros. Y más allá de nosotros entenderlo, haberlo recibido de ti, desde lo que tenemos en ti, la misma obra que el enemigo ejecuta en resistencia, es evidencia, que cuando tú te mueves, que cuando tú levantas, que cuando tú asignas una tarea, su reino de tinieblas tiene que retroceder. Sus artimañas son deshechas, son colocadas en evidencia y son deshechas. Oh Dios, gracias por tu compasión para con el perdido. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por el que vive en tinieblas, por el que vive en la oscuridad. Gracias. Y gracias, Dios, por hacernos partícipes en este tu obrar, para traerlos a tu luz, para arrancar de las tinieblas, para arrancar de las garras del enemigo a aquellos que por ignorancia o por voluntad propia cayeron en ellas. Gracias, Dios, por tus grandes propósitos en nosotros y a través de nosotros. Y oh Dios, te necesitamos. Te necesitamos a ti, oh Dios. Te necesitamos a ti, Espíritu de vida. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos para cumplir esta tarea. Danos entendimiento. Danos entendimiento de cómo llegar a ese punto de quiebre. Danos entendimiento para llegar a ese punto en el cual tú nos puedas habitar con libertad. Oh, danos, oh Dios, entendimiento.
Allí donde hubiese pecado recurrente, oh mi Dios, más allá de esa conciencia, da libertad. Si el pecado recurrente es el obstáculo en algunas vidas, allí donde no hay el conocimiento correcto, ilumina y trae esa verdad. Allí donde el diablo ha cegado para traer alergia al conocimiento, al verdadero conocimiento, al conocimiento espiritual. Oh mi Dios, quita las vendas, quita los velos en el nombre de Jesús. Allí donde hay actitudes incorrectas desde lo que es la vida cristiana y lo que es servirte a ti, oh mi Dios, quita esas malas actitudes o da conciencia de esas malas actitudes. Da conciencia, oh Dios, de esas malas actitudes. Oh Santo, Santo, da conciencia de esas malas actitudes, esos malos pensamientos, esos pensamientos equivocados, esas emociones equivocadas, esas emociones que no te honran. Y allí donde hay conductas inapropiadas, donde hay pasividad, allí donde hay freno para hacer tu obra, oh mi Dios, danos conciencia y que seamos equilibrados y que ese conocimiento correcto nos lleve a las acciones correctas desde unas actitudes correctas y que te podamos dar honra, te podamos dar gloria a ti. Oh Dios, que aquí donde nos has colocado te podamos representar dignamente. Oh Espíritu de Dios, despiértanos. Y allí donde el cazador hubiese atrapado a alguno de estos tus hijos, oh, que el lazo del cazador en ellos se rompa y que sean libres en el nombre de Jesús. Allí donde la red del cazador atrapó a algunos, oh, que esa red se abra en el nombre de Jesús y que sean libres. Oh Espíritu de Dios, te necesitamos. Oh Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de libertad, Espíritu de santidad. Oh Espíritu de compasión y de amor, te necesitamos, Dios, te necesitamos, te necesitamos. Levántanos, Dios, como congregación, levántanos individualmente. Te queremos agradar, te queremos honrar, te queremos te queremos honrar, te queremos representar dignamente. Tú, el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Necesitamos, Dios, que irrumpas en nuestra experiencia individual y también en nuestra experiencia congregacional. Te necesitamos, Dios, sin tu presencia no somos nada. Oh Dios, que tu gloria vuelva a brillar en nosotros y en medio de nosotros, y que muchos puedan ser conquistados para ti. Oh Dios, gracias. Gracias, Dios.